¿Listo, señora Marínez? ¿Este es el video de plenaria? A continuación, sesión de comisión. A continuación, sesión de comisión. Buenas tardes a todos, honorables concejales de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda, concejal John Molina Chiriví, y también al concejal Juan Gabriel Camacho que nos acompaña, a la señora secretaria de Hacienda, buenas tardes, y a la señora secretaria del Consejo. Son las 4:40 de la tarde, vamos a dar inicio a la sesión de comisión citada para el día de hoy. Señora secretaria, por favor, llame a lista para verificar el quórum de la comisión. Buenas tardes, honorable concejal Germán David Chiriví González. David Chiriví, presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Buenas tardes para todos y todas. John Jairo Molina Chiriví presente, señora secretaria. Señor presidente, 2 honorables concejales en el recinto, 1 inasistencia, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Por favor, lea el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 018-2025, titulado por medio del cual se establecen temporalmente condiciones especiales en el pago de intereses moratorios y las sanciones que se hayan generado por el no pago de obligaciones de carácter tributario en el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Concejal ponente Germán David Chiriví González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Gracias, señora secretaria. En discusión el orden del día. Continúa abierta la discusión. Anuncio que la voy a cerrar. Cerrada la discusión del orden del día. ¿La aprueban como fue leído por la secretaria? Señor presidente, aprobado el orden del día. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 018 de 2025, por medio del cual se establecen temporalmente condiciones especiales en el pago de los intereses moratorios y las sanciones que se hayan generado por el no pago de obligaciones de carácter tributario en el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Concejal ponente Germán David Chiriví González. Gracias, señora secretaria. Como soy ponente de este proyecto de acuerdo 018, le voy a dar le voy a ceder la presidencia al concejal John Molina Chiriví para que sea presidente ad hoc de esta sesión. Gracias, señor presidente de la corporación e integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Iniciando y dándole el proceso a este primer debate para el proyecto 018. Señora secretaria, por favor, si puede leer la proposición con la que se abre el debate de este proyecto. Proposición. Por las anteriores consideraciones presento ponencia negativa y solicito a la honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda no aprobar el proyecto de acuerdo 018-2025 por medio del cual se establecen temporalmente condiciones especiales en el pago de los intereses moratorios
y las sanciones que se hayan generado por el no pago de obligaciones de carácter tributario en el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Cordialmente, Germán David Chiribi González, concejal ponente. Gracias, señora secretaria. Viendo la postura del señor ponente, voy a darle el uso de la palabra para que proceda a su presentación de su ponencia. Tiene el uso de la palabra, concejal David Chiribi. Gracias, señor presidente. Vamos a realizar la presentación de la ponencia y voy a explicar las razones para presentarla negativa. Primero, pues, nuevamente buenas tardes a todos los presentes. Este proyecto de acuerdo 018 tiene por título por medio del cual se establecen temporalmente condiciones especiales en el pago de los intereses moratorios y las sanciones que hayan generado por el no pago de obligaciones de carácter tributario en el municipio de Boyacá. Concretamente, lo que pretendía el proyecto de acuerdo era otorgarle a los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de no pago de los impuestos correspondientes a impuesto predial, industria y comercio y de avisos y tableros entre el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre del año 2023, otorgarles una reducción en los intereses por un valor del 60% para que ellos pudiesen pagar o ponerse al día con sus obligaciones hasta marzo del año siguiente, si lo pagaban todo, digamos, en un solo pago, más el 40% de los intereses por esos dos impuestos, insisto, si los debían entre el 12 de marzo del año 2023 y el año, en el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre del año 2023. ¿Cuál era la justificación que tenía este proyecto de acuerdo? La ocurrencia de la pandemia de COVID-19 que se presentó a partir del año 2023 y los supuestos efectos negativos que tuvo esta pandemia sobre la economía de las personas y su posibilidad de ponerse al día con el pago de los impuestos que deben o que debían haber pagado en su momento. Entonces, habiendo aclarado el objeto del proyecto de acuerdo, pues voy a remitirme al contenido de la ponencia en los siguientes términos. Primero, pues la importancia de este proyecto de acuerdo, como lo acabo de mencionar, pretende poner unas condiciones especiales y temporales de pago de obligaciones tributarias a los contribuyentes deudores del impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, con el propósito de aumentar el recaudo y la disponibilidad de recursos para el municipio. Las condiciones que pretende, las condiciones especiales de las que trata, como ya lo dije, son la disminución del valor del interés, tasándolo en el 40% del total del interés adeudado más el monto total del impuesto que se encuentra en mora entre el año 2020, entre el 12 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Eso último que acabo de decir, pues es el alcance de ese proyecto. Nosotros tenemos alrededor de 28 impuestos, tasas y contribuciones en el municipio. De esas solamente estaríamos afectando predial, industria y comercio y el complementario de avisos y tableros para el periodo de 12 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2023. El proyecto de acuerdo en efecto cuenta con una exposición de motivos, como lo señala
el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 037 de 2019, cumpliendo con este requisito. La exposición de motivos contiene 3 apartados más o menos, uno de carácter legal, donde se relacionan las normas que tienen que ver con este proyecto, que le dan su razón de ser, entre ellas el artículo 287 de la Constitución Política, que trata sobre la autonomía de las entidades territoriales, el 311 de la Constitución, que establece que el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa, el 313, que contiene las atribuciones de las corporaciones públicas, consejos municipales, el 338 citado como el principio de legalidad de los impuestos y contribuciones parafiscales, el 362 que declara que los municipios, las entidades territoriales son propietarias de los bienes y las rentas de los que están a cargo, el 363 que contiene los principios que fundamentan el sistema tributario, el artículo 32 de la Ley 136 sobre las funciones de los consejos en materia tributaria, que dice que los debemos votar de conformidad con la ley, el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 sobre administración y control por parte de los municipios de las declaraciones tributarias conforme al Estatuto Tributario Nacional. El artículo 78 de la ley, el artículo 59 de la Ley 788 de 2008 sobre los procedimientos que deben seguir las entidades territoriales en materia tributaria, y el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 sobre el análisis del impacto fiscal de las normas que otorguen beneficios tributarios. Esa es la normatividad que está relacionada en la primera parte de la exposición de motivos. La otra parte es un análisis sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la economía mundial y creo que sobre la economía nacional, y cómo esto afectó el recaudo de los estados y la inversión, y la posibilidad de que los estados tuvieran recursos para realizar la inversión pública. Y la tercera parte es el análisis del costo fiscal del proyecto, donde se afirma que el proyecto no genera costo fiscal porque no está reduciendo los montos proyectados del recaudo, sino solamente está reduciendo intereses. Antecedentes: el proyecto de acuerdo fue radicado el día 6 de noviembre bajo el número 018 de 2025 y el día 12 de noviembre fue repartido al ponente por parte del señor vicepresidente de la corporación. El proyecto tiene 4 artículos y cumple con el requisito de unidad de materia porque todos están orientados a establecer las reglas para la aplicación de esas normas especiales las normas para la aplicación de esas condiciones especiales para el pago de las obligaciones tributarias vencidas. Aquí ya voy a presentar las consideraciones que me llevan a presentar la ponencia negativa ante este proyecto de acuerdo. En primer lugar, yo sé que habían algunos concejales que en el espacio de la plenaria manifestaron que este tipo de proyectos de acuerdo donde se otorguen beneficios tributarios, entre comillas, a los deudores morosos podrían ser buenos para el recaudo de cartera y para la economía de las personas, en el sentido de que podía incentivarlos
a realizar el pago. También hubo un concejal en una sesión del periodo de sesiones del mes de noviembre que manifestó que le parecía que esos incentivos podían ser negativos en el sentido de que un ciudadano que tenga una obligación y que tenga la expectativa de que con el tiempo le van a disminuir el valor de esa obligación, pues puede verse incentivado a no pagar a tiempo, generando eso un perjuicio para las finanzas del municipio. Con esas dos consideraciones, pues ya hice esas dos consideraciones expresadas aquí en este recinto del consejo, pues ya voy a expresar las consideraciones que tengo en esta ponencia. La primera de ellas es la siguiente: estas condiciones especiales de las que está nombrando el acuerdo han sido catalogadas por la Corte Constitucional en diversas sentencias, entre ellas la C-823 de 2004 y la C-833 de 2013, como amnistías tributarias y no como beneficios tributarios. ¿Cuál es la diferencia? Una amnistía existe cuando ya existe una obligación, cuando la obligación ya ha sido causada y se supone que hay una disminución de esa obligación que ya fue causada. Entonces, y eso puede existir sobre pues el monto de la obligación como tal, o el valor de los intereses o las sanciones que tenga que pagar el contribuyente por no realizar el pago a tiempo de ese impuesto, de la tasa o la contribución. ¿Qué es un beneficio? El beneficio está dado hacia el futuro, cuando la reducción, cuando la obligación aún no ha sido causada. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de un beneficio cuando se hace una reducción del impuesto predial unificado o de la tasa de liquidación del impuesto predial unificado hacia cierto tipo de productores o de personas por una condición especial. Por ejemplo, los que están en el estatuto tributario por predios de importancia ambiental. Ahí hay un beneficio tributario. O los que puedan expedirse para incentivar, por ejemplo, a la generación de empleo, los que sean realizados en razón de enfoques de género en la política tributaria, por poner un ejemplo. Por ejemplo, si se disminuyera la tasa del impuesto de industria y comercio dirigida a madres cabezas de hogar emprendedoras, a futuro sería una contribución, un beneficio, perdón. Hacia el pasado, si la obligación ya se ha causado, se habla desde una amnistía. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de distintos tribunales administrativos, por ejemplo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Tribunal Administrativo de Boyacá, señalaron que de manera general las amnistías tributarias están prohibidas por la ley, porque en efecto, como lo decía el concejal que yo citaba, lo que hacen es generar un incentivo negativo a los contribuyentes para que no paguen a tiempo, y un trato desigual con los contribuyentes que sí lo hacen de manera
juiciosa y cumplen con el deber de pagar los tributos. Disculpe, concejal David. Señora secretaria, por favor, para el llamado a lista para actualizar el quórum. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Buenas tardes para todos y todas. Omar González del Partido La U, presente. Señor presidente, ad hoc, 3 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Honorable concejal David, puede seguir con su ponencia. Gracias, señor presidente. La segunda consideración es que la Corte Constitucional, en relación a un decreto, a uno de los decretos excepcionales emitidos con ocasión de la pandemia, que también estableció una amnistía tributaria de carácter general, le dijo en la sentencia que las amnistías solamente pueden suceder de manera excepcional y acotadas a una justificación que esté debidamente sustentada, sea de orden económico, social o incluso sanitaria, pero que esté debidamente delimitada en el tiempo. Otra consideración es que la ley 819 de 2003 estableció que los acuerdos, leyes, ordenanzas que otorguen beneficios tributarios deben hacer explícito el cálculo de el costo fiscal, y el costo fiscal debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. La exposición de motivos, como lo señalaba, no contiene un cálculo del costo fiscal, aunque si bien afirma que el proyecto no tiene costo fiscal porque no está haciendo una reducción de las rentas proyectadas, tampoco hace una exposición. Es decir, si bien podemos presuponer que en efecto no existe costo fiscal y que ese argumento expresado en la exposición de motivos es cierto, y que entonces no necesita análisis del costo fiscal, también es cierto que se omite en la exposición de motivos una presentación clara de al menos unos datos que yo considero necesarios. El número de contribuyentes que se encuentran en mora, el valor adeudado por todos ellos o por cada uno de ellos, y el recaudo esperado por parte del municipio en caso de que el Consejo aprobara este proyecto de acuerdo. Otra consideración, entonces ahí hago un balance de dos cosas que me parecen ambas ciertas. Por una parte, la jurisprudencia lo que dice es: las amnistías tributarias están prohibidas por la ley y siempre serán declaradas ilegales, a menos, porque no pueden existir amnistías de manera general, a menos de que estén debidamente justificadas y acotadas en el tiempo. En este proyecto de acuerdo se nos presenta como justificación la pandemia de COVID-19 y se nos establece que el tiempo para la existencia de estos beneficios está entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Digamos que hasta ahí más o menos se cumpliría con el propósito, la justificación de decir si hay una situación de orden excepcional, que fue la pandemia, que pudo ser la causa de que esos contribuyentes se encuentren en mora. Pero
Pero hay otra cosa que me parece importante señalar, y es que la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 se extendió entre el 12 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022. Entonces, digamos que si uno analizara y dijera, es la pandemia que causó ese no pago por parte de algunos contribuyentes, el año 2023 no podría ser introducido dentro de la regulación que estamos presentando, porque no había pandemia declarada en el año 2023, y yo creo que aquí lo que es el centro de la discusión es la justificación del proyecto de acuerdo, la motivación. Lo que evalúan los tribunales es si la motivación es real y si es causal la relación entre el no pago de la obligación y la causa que se está pretendiendo, que es la que hace que la gente no pague. Entonces eso es una cosa que debería demostrarse, porque por eso la ley prohíbe de manera general que se presenten estas amnistías tributarias. Entonces, eso es otra cosa que nos está demostrando en la exposición de motivos, que, como lo decía, nos está demostrando que el no pago de los impuestos sea causado por la existencia o por la ocurrencia de la pandemia. ¿Y eso cómo debería uno demostrarlo? Yo creo que hay métodos matemáticos que permiten evaluar la causalidad entre dos fenómenos que probablemente pueden estar correlacionados. ¿Y cómo más o menos tendría que hacerse? Si usted tiene un histórico de cuántos contribuyentes suelen pagar cumplidamente el impuesto o sus impuestos, y lo pone a correlacionar con la pandemia, pues tiene que darse cuenta que en el tiempo en el que la pandemia aparece, esos contribuyentes dejaron de pagar, porque puede que hayan otros contribuyentes que no lo hacen, sino porque habitualmente nunca pagan sus impuestos a tiempo. Otra circunstancia también que me parece, y yo estos comentarios que estoy haciendo los hago con el propósito de si en un futuro la Secretaría de Hacienda pretende presentar nuevamente este proyecto de acuerdo, me parece que son circunstancias o son factores que debería tenerse en cuenta. El último situación que quería nombrar es que estamos hablando de que la pandemia, o el supuesto del proyecto de acuerdo, ¿cuál es? Que la pandemia ocasionó el no pago de algunos impuestos por parte de unos contribuyentes, y que entonces el municipio va a hacer una amnistía para que esos contribuyentes se pongan al día en el pago de esos impuestos entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Entonces ya dije que la pandemia no se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023, sino hubo emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022. Lo otro, entonces, bajo ese supuesto, solamente deberíamos estar hablando de impuestos para el año 2020, 2021 y 2022. Lo otro es lo siguiente. Al 12 de marzo
de 2020 el impuesto predial unificado ya se había causado. Entonces, ese impuesto de ese año no podría entrar en la amnistía tributaria porque es un impuesto que se causó antes del 12 de marzo. Solamente entraría industria y comercio, porque ese sí no se había causado a la fecha. Y entonces también habría que establecer esas diferenciaciones para que ajuste con la justificación del proyecto. Es importante en el trámite de estos proyectos de acuerdo el tema de la justificación, porque ya hemos visto que los tribunales lo que valoran es la motivación del proyecto de acuerdo. De lo contrario, estaríamos incurriendo en una falsa motivación que podría viciar la legalidad del proyecto de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, la ponencia se presenta de carácter negativo, honorables concejales. Frente al contenido, ya para terminar, el proyecto de acuerdo contaba con 4 artículos, aunque aparecían como si fueran 5. Entonces el primero establecía el objeto del proyecto de acuerdo y su alcance. El segundo lo que hace es establecer las reglas para limitar la vigencia de esas, o no la vigencia, sino la temporalidad para la que aplican esas condiciones especiales, y establece cuál es el valor descontable de los intereses y las reglas para definir quiénes son los deudores morosos, los deudores beneficiarios y los requisitos de acceso a esos beneficios, que ya dije no son beneficios, sino es una amnistía. Y el tercero establece que es una regla para el acceso a la amnistía el pago de la totalidad del impuesto adeudado. Seguramente, honorables, pues es un proyecto de acuerdo que podría beneficiar a algunos contribuyentes morosos, de pronto podría facilitar su pago y hacer que el municipio pudiera recaudar algunos impuestos, pero en mi opinión, como ponente del proyecto de acuerdo, no podemos aprobarlo, insisto, bajo riesgo de estar ante un proyecto de acuerdo que ante una falsa motivación, y también el riesgo de responsabilidad fiscal que puede recaer sobre nosotros como concejales, sobre la administración, aprobando actos administrativos que la Corte ya ha declarado ilegales con anterioridad en otros municipios. Esa es toda la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal David, que es el concejal ponente de este proyecto de acuerdo 018. En este momento, darle a cada uno de los honorables concejales, si quieren, el uso de la palabra, y en este momento le daría la presidencia de la comisión al presidente de la comisión, al honorable concejal David, Omar González. Correcto, señor vicepresidente. Terminando la proposición y la ponencia con la que termina este proyecto de acuerdo, vamos a abrir el debate para que los honorables concejales puedan participar, tanto los integrantes de la comisión como los diferentes concejales que se encuentran, entre ellos el concejal Juan Gabriel, concejal Jorge Waldo Gutiérrez y el concejal José Alirio Rodríguez. Honorables concejales, se abre la discusión de la ponencia del proyecto de acuerdo, la cual fue presentada negativa por lo expuesto por el ponente. Continúa en discusión, honorables concejales. Concejal Alirio tiene el uso de la palabra.
Como bien lo expuso el concejal David, fue una exposición adecuada, confiable. No hay duda de lo que está exponiendo, entonces eso es lo que tengo que acordar. Los motivos son suficientes para votar la negativa. Honorable concejal, ¿alguien más de los concejales desea intervenir? Concejal John Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo una inquietud en cuanto dentro de la ponencia tenemos que la temporalidad propuesta por la administración tributaria no corresponde con el tiempo durante el cual estuvo vigente la pandemia del COVID-19. Asimismo, ni el proyecto de acuerdo ni sus documentos anexos son claros en especificar los tiempos en los cuales se causa cada uno de los impuestos que son objeto de la amnistía. Por ejemplo, el impuesto predial unificado se causa al inicio de la vigencia. En este sentido, no cabría la posibilidad de una amnistía sobre este impuesto durante el año 2020, pues este se ha causado antes del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En este parágrafo o párrafo, perdón si lo estoy tomando mal, en el tema de la ponencia, yo sí quisiera que de pronto me regalara o por parte de la administración municipal, por parte de la Secretaría de Hacienda, también su punto de vista en este punto que estoy leyendo, o si de pronto me puede aclarar más a fondo en el tema de esta ponencia, señora secretaria. Ese sería mi primera intervención, señor presidente. Muchas gracias. Correcto, honorables concejales. ¿Alguien más de los concejales desea intervenir? Le vamos a dar la palabra a la administración para que dé la respuesta de la solicitud que le hizo el honorable concejal John Molina. Buenos días, buenas tardes para los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y demás concejales que se encuentran en este recinto, a la secretaria del Consejo, un saludo muy especial. Nosotros presentamos este proyecto de acuerdo basado en la normatividad que sacó la Ley 1819, que acogía los impuestos durante el periodo de pandemia. Con ellos teníamos que durante el periodo de pandemia pues existen 439 predios rurales y 237 predios urbanos que no cancelaron el impuesto predial durante esas vigencias. Que se busca lograr el recaudo de 403.335.932 pesos de impuesto predial y pues con el descuento del 60% de sus intereses, que esos intereses suman el valor de 301.444 pesos y que nosotros certificamos que no hay costo fiscal, teniendo en cuenta que los intereses son recursos que pueden subir o bajar mientras no impactan el impuesto predial. No tengo más que adicionar al respecto. Correcto, señora secretaria. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo
para la administración, ya que su merced la representa en este momento, está bien sustentada, porque a mí me parece que el proyecto de acuerdo sería viable, porque recaudaría un dinero que necesita la administración y tendrían los propietarios de esos predios, que son 239 del área rural y 237 del área urbana, una amnistía y tendrían como más, llamémoslo así, como más ganas de pagar debido a que se están acogiendo a esta amnistía. A mí me parece un proyecto que, si no está en contra de la ley, por eso le pregunto a nuestra secretaria de Hacienda, me parece que sería un proyecto viable hacia la comunidad. Esa es mi pregunta, señora secretaria. Bueno, la exposición de motivos se hizo con base en la normatividad. Ahí mostramos el por qué solo estas vigencias, que es pues durante la pandemia y 2023 que descendió el pago, ya que la economía en el 2021 y 2022 fue maltratada debido pues a esta pandemia. Hablamos también de cómo se afectó la economía a nivel mundial, a nivel nacional y departamental, y también se muestra el por qué es conveniente el proyecto de acuerdo. Para mí, pues como fui la que lo hice, cuenta con toda la normatividad y digamos que las estadísticas que se requieren para su aprobación. Correcto, secretaria. Sigue abierto la ponencia, la proposición con la que termina la ponencia. Honorables concejales, al no haber más intervenciones, se va a cerrar la ponencia. Señora secretaria, vamos a hacer el llamado para la votación, aclarando que la ponencia fue presentada negativa. Entonces, honorables concejales, para que ustedes lo tengan en claro, si su voto es negativo, continúa para ser votado el articulado, el título, los considerandos y el encabezamiento. Si su voto es positivo, entonces están aprobando la ponencia que es negativa y quedaría ahí el proyecto de acuerdo para ser archivado. Quiero hacerles esa claridad. Señora secretaria, por favor, damos lectura para la votación. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Mi voto es negativo, o sea que continuaría el trámite para ser votado el articulado. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Viendo la implicación de este proyecto de acuerdo en las dos partes, pues cada uno de los honorables concejales ha estado unos periodos en este recinto, en esta corporación. Mi voto para que siga este trámite. Mi voto sería negativo. Señor presidente de la comisión, 2 votos negativos, 1 voto positivo para la ponencia negativa. Correcto, señora secretaria. Teniendo 2 votos negativos la ponencia y 1 positivo, continúa el trámite. Entonces vamos a someter el articulado. ¿Hay proposiciones para este proyecto de acuerdo, para el articulado, señora secretaria? Por eso continúa, porque la ponencia fue negativa. Entonces la ponencia viene negativa, para hacerle claridad a la secretaria. La ponencia viene negativa. Él la votó negativa, o sea que votó que lo que él estaba negando pasará, siguiera su trámite. Lo mismo la voté yo, negativa, entonces continúa el trámite. El ponente la votó, pasó la ponencia negativa, pero los concejales le votaron negativo a la proposición que él presentó. Señora secretaria, por favor, ¿hay proposiciones para el articulado? No, señor presidente. Vamos a someter el articulado. Honorables concejales, son 4 artículos. Los vamos a votar en bloque. Señora secretaria, por favor, llamamos a lista para su votación. Honorable concejal Germán David Chiribi González.
David Chiribi vota negativo al articulado. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el articulado del proyecto. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo. Señor presidente, 2 votos positivos, 1 voto negativo. Aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 018-2025. Señora secretaria, continuamos con la votación. ¿Nos corresponde encabezamiento? No. Considerando. Considerando, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota negativo. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por los considerando, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo. Señor presidente, 2 votos positivos, 1 voto negativo. Aprobado los considerandos del proyecto de acuerdo 018. Vamos a someterle el encabezamiento del proyecto de acuerdo, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota negativo. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 2 votos positivos, 1 voto negativo. Aprobado el encabezamiento del proyecto, el encabezamiento del proyecto de acuerdo 018. Correcto, señora secretaria. Vamos a someter el título del proyecto. Le damos lectura al título del proyecto, ¿es tan amable? El título por medio del establecen temporalmente condiciones especiales en el pago de los intereses moratorios y las sanciones que se hayan generado por el no pago de obligaciones de carácter tributario en el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota negativo. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el título del proyecto, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo. Señor presidente, 2 votos positivos, 1 voto negativo. Aprobado el título del proyecto de acuerdo 018-2025. Honorables concejales, ¿aprueban ustedes que el proyecto de acuerdo 018 del 2025 continúe su trámite y llegue a plenaria para la discusión con todos los honorables concejales? También les quiero aclarar, honorables concejales, que ustedes estuvieron presentes, van a tener el tiempo para que lo puedan seguir analizando, estudiando, y entrará otro debate. También hacerle esa claridad a nuestra Secretaría de Hacienda, a nuestro secretario administrativo que nos acompañan en esta tarde. Señor ponente. Gracias, señor presidente. Yo quiero expresar, pues, por supuesto, el respeto por la decisión que acaba de tomar la comisión, pero también me parece, señor presidente, que también es una decisión poco responsable con el municipio. En la presentación que yo realicé, manifesté que la Corte Constitucional y diversos tribunales administrativos, entre ellos el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para ser más preciso, sentencia C823 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional y sentencia C833 de 2013 que declaran inconstitucionales las amnistías tributarias. El proyecto de acuerdo que nosotros estamos tratando es una amnistía tributaria y por regla general la Corte Constitucional ha manifestado que están prohibidas. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con proceso con radicado 7600-12-333-00020-1900-15-700, también declaró negativo, negó, un fallo que tenía una amnistía tributaria, y lo mismo el Tribunal Administrativo de Boyacá con el proceso con radicado 15-0012-333-00020-1900-10-800. Yo le recomiendo a todos los honorables concejales que revisen estos fallos y los demás que estén disponibles para el momento de tomar una decisión
en la plenaria, porque nosotros estaríamos votando un proyecto de acuerdo que no es legal, con la responsabilidad fiscal que tendríamos en ese caso. Muchas gracias, señor presidente. Correcto, honorable concejal ponente. La idea es que está la mayoría del consejo, están 8 concejales presentes, pues que no analicen. El proyecto de acuerdo va a seguir el trámite según la votación. Señora secretaria, damos lectura para que los concejales voten si este proyecto, si están de acuerdo que el proyecto 018 continúe su trámite. ¿Es tan amable? Gracias. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota no. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi vota sí. Señor presidente, 2 votos positivos, 1 voto negativo para que el proyecto de acuerdo 018-2025 continúe el debate a plenaria. Después de la votación, señora secretaria, damos claridad que el proyecto continúa su trámite y le damos el agradecimiento a nuestra secretaria de Hacienda, a nuestro secretario administrativo, por estar presente en esta sesión. Si desean, se pueden retirar o si no, pueden continuar con nosotros. Siguiente punto, señora secretaria. 4º, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia para la comisión? No, señor. Siguiente punto, señora secretaria. 5º, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, estamos en el punto de proposiciones y varios. No hay intervenciones, señora secretaria, continuamos. 6º, aprobación de la presente acta según audio. Honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, se pone en consideración el acta de la presente sesión según el audio. Continúa en discusión. Señora secretaria, llamamos a lista para la votación. Concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí al acta. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el acta, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi vota sí por el acta. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Agotado el orden del día. Honorables concejales, siendo las 5:32 de la tarde, se levanta la sesión de Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública y estaremos citando para una próxima oportunidad. Gracias.